Ahí Buenas, estamos, buenas. ¿Cómo va? todo bien. Me alegro, che. Bueno, para los que no lo conocen, bueno, si te querés presentar vos, sí, que tenés amplia tu biografía. Bueno, dale. Bueno, un gusto a todos, gracias por sumarse. Por si no me conocen, soy Elías Badalasi, soy abogado, abogado pro vida particularmente, referente pro vida según algunos. Soy cristiano evangélico pentecostal, soy hijo de pastor y actualmente en la iglesia donde me congrego estoy siendo responsable de jóvenes, lo que algunos entienden como líder de jóvenes y demás. Eh, Simplemente eso, fuera en cuanto al ámbito secular, soy escritor, además de abogado, soy conferencista y doy charlas pro vida y también cristianas en términos generales basadas en el hoy en día, el cómo volcar y cómo relacionar con lo legal esta importancia que tiene a mi criterio el rol pro vida con el rol cristiano y bueno, cómo poder ejercerlo. Luego están preguntando si cobro por la entrevista. No cobro por esta entrevista en vivo. Bueno, bien, sí, no, para los que se están conectando de a poco, el fin de esta charla, entrevista, ¿no? Es un poco hablar de lo que está pasando ahora actualmente en Argentina con esta nueva ley que se quiere imponer del cupo trans, ¿no? En las iglesias evangélicas. Es algo que para todos nosotros es ir en contra de la voluntad de la palabra de Dios y es algo que está imponiendo el Estado ya desde, bueno, ya con la perspectiva del aborto y todas las cosas que están desde la ideología de género en las escuelas, ahora con el cupo trans, obviamente se intenta avanzar más, ¿no? El Estado en las cuestiones religiosas, ¿no? ¿Qué podés comentar vos un poco de esto para orientar a los que se están conectando recién y los que no tienen tan en claro este tema? Sí, bueno, a ver, el tema del cupo trans es uno de tantos temas que hoy en día nos preocupan como cristianos y hablando en términos generales como iglesia, por el hecho de que poco a poco se están metiendo e intrometiendo en cuestiones que antes no lo hacían y que si uno se pone a analizar, poco a poco nos van cercenando nuestras libertades, van cada vez cuestionando más nuestra religión, cada vez van cuestionando más nuestras creencias y poco a poco lo que antes se le llamaba malo, hoy en día le empiezan a llamar bueno y a nuestro criterio todo lo que nosotros tratamos de respetar desde siempre, nuestro pensamiento no cambió, pero todo lo que tratamos de respetar desde siempre hoy en día está mal visto. Es así como vienen persecuciones a cristianos, vienen diferentes denuncias a pastores y nos encontramos también con tratar de meterse en la cuestión administrativa de las asociaciones civiles y fundaciones que se han convertido en un sustento para muchas iglesias, en un apoyo, en una pata social muy importante. Bueno, se están metiendo en eso también. Prontamente se van a meter, si no paramos esto, dentro de las mismas iglesias. Y bueno, en cualquier momento, esto que seguramente todos hemos visto en las películas de Dios no está muerto, bueno, claramente va a empezar sobre todo Dios no está muerto 2 va a empezar a verse realmente reflejado en cada una de lo que es nada más ni nada menos que nuestras congregaciones, los lugares donde uno va y se presenta a adorar a Dios, parece que ahí también se quieren meter para decirte cómo adorarlo y cómo no adorarlo. Sí, no, tal cual, se está imponiendo bastante esta ideología en lo que es nuestra identidad, porque nosotros como cristianos forjamos una identidad en Dios y es lo mismo. Ahí volvió, perdón, se me había ido el internet. Sí, está bien, Como te sí. No, decía, sí,
que a mí me pasó de ir a una escuela pública y no podés imponer tu postura religiosa, no podés hablar de Dios porque al ser obviamente una escuela para todos, es imposible poder hablar de lo que uno, en lo que uno se siente reflejado. Pero cómo se nota la imposición, ¿no? De ideologías, porque en la escuela sí se podía hablar de ESI, pero no se podía hablar de Dios. ¿Vos decís que vivimos en una sociedad que no respeta la identidad cristiana? Y mirá, esa pregunta es bastante interesante, pero es compleja de analizar y de desarrollar. Yo creo que hay que ponernos a pensar en dos posibilidades básicas dentro de las cuales voy a tratar de desarrollarlo. Hay una palabra que nosotros utilizamos que es poder en el sentido potencial, en poder ejercer algo, y después nos tenemos que encontrar con palabras más técnicas que están relacionadas con el deber, qué es lo que debo, qué es lo que no debo, qué es lo que puedo, qué es lo que no puedo, dentro de un punto de vista jurídico. En cuanto a lo que es poder fáctico, lo que es poder de hecho, poder que no tiene relación con el derecho en sí, nosotros hoy en día, por ahora, sí podemos seguir hablando, cada uno tendrá que enfrentar las consecuencias, pero hablar por hablar podemos llegar a salir a cuestionar. El tema es que poco a poco, cada vez ese poder fáctico, que pareciera que nadie nos lo puede quitar, pareciera que poco a poco están metiendo presión para que sea el menor posible. Entonces van saliendo leyes que empiezan a imponer una mirada, una corriente, una postura, una posición sobre algo que pasa a convertirse en incuestionable. Entonces vos te encontrás con un poder fáctico por un lado, pero después con un no poder, digamos, dentro del derecho, que te empieza a cercenar. Y eso lleva, en cierta forma, que muchos se sientan aprisionados en su manera de opinar. Por ejemplo, no es lo mismo sentar una postura bíblica de que el hombre es hombre porque Dios lo creó, la mujer es mujer porque Dios la creó de esa forma, porque tanto el Génesis como el Nuevo Testamento así lo testifican, y tratar de responder, digamos, con esa posición, una respuesta en la escuela, que ponernos a plantearnos, a cuestionar la biología, por ejemplo, desde una postura similar. Ahí se generan corrientes complicadas. Esto no es nuevo, yo sé que hay muchos jóvenes que nos están mirando, pero la discusión ya venía desde una época incluso anterior a mis estudios, que es si el hombre venía o no del mono. Eso es una de las cosas que se hablaba por la teoría de la evolución, de si habíamos sido creados por Dios o si en realidad veníamos de una cadena de desarrollo evolutivo, que en algún momento hubo un neandertal en el medio y nos terminamos convirtiendo en lo que ahora somos, un hombre de razón. Eso tiraría abajo muchas creencias religiosas y ha traído muchos problemas en las casas. Entonces ahí nos vamos encontrando con que tenemos dos posibilidades. Una es enfrentar a fondo la discusión sin ningún tipo de miedo, digamos, a lo que nos pueda llegar a ocurrir si lo hacemos. Y la otra es tratar de ser bien educados en nuestras casas y tratar de mandar una postura personal y propia y no hacer frente a lo que hoy en día está ocurriendo. Las dos son válidas. El problema es qué ocurre cuando se levanta uno a pelear, a luchar, a tratar de defender su posición y los demás que piensan igual no lo apoyan. Ahí me parece que está más el problema o la cuestión. Pero el poder hablar, yo creo que hoy en día todavía se puede hablar. Lamentablemente hay repercusiones, pero creo que hoy en día hay un pequeño límite que es verdad, nos están tratando de cercenar, van a haber repercusiones. Hay, por ejemplo, esto lo vimos hace muy poquito, creo que ustedes lo charlaron también, el tema de este pastor que fue denunciado por haber presentado a ex homosexuales. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de que poder se puede, pero después hay consecuencias. O sea, no vienen a prohibirte hacerlo, pero en el después nos encontramos con consecuencias. Y todo eso poco a poco se va notando que va pasando. Yo creo que están tratando de llegar a el miedo más grande que nos podría generar,
que es justamente, como vos iniciaste la pregunta, de si ya va a ocurrir un momento en el cual ya no podamos ni hablar directamente. Un momento en el cual estemos tan callados, que lo están tratando de hacer, pero que estemos tan callados que ni siquiera podamos emitir nuestra opinión. No que nos censuren después, no que nos castiguen después, sino que sea una censura previa. Y ahí nos metemos en un problema porque, en principio, dentro del punto de vista del derecho, no podría existir una censura previa. Uno tiene libertad de expresión, libertad constitucional, libertad religiosa, pero están yendo hacia eso, tratando con fusiones que hacen con uno y con otro, están tratando de lograr eso, generar ese miedo en la sociedad. Ahí veo que se fue de nuevo la señal, no sé, Sí, amigo. Ahí ¿no? está. Está bien. Bueno, eso básicamente, están tratando de impulsar tanto una persecución a los cristianos que en algún momento pueden llegar a generar de que ninguno más se anime, digamos. Pero yo creo que el tema corre también por quienes lo apoyen o no, porque Tal cual. si separan a un cristiano, lo cuestionan y lo critican a fondo y después no tiene ni siquiera su grupo que lo proteja o que salga a defenderlo, bueno, van a hundir a ese cristiano, van a hundir al próximo que se levante y va a llegar un momento en el cual ninguno más se quiera levantar. Entonces me parece que está ahí más la cuestión. Bien. Sí, no, es cierto lo que decís, lo que comentás de que se intenta avanzar en ya imponer una ideología y prohibir otra, ¿no? Es como cuando cambia un gobierno, ¿no? Que se tiran la pelota al gobierno pasado. Bueno, acá no es la misma comparación, no quiero decir eso, sino que es como que sale algo nuevo y lo anterior ya no tiene que existir. Entonces se intenta, está bien, estamos en el siglo XXI y estamos todos de acuerdo en que avanzamos siempre, pero en algo que nunca se puede avanzar es en cuestionar la creencia del otro, y más una creencia religiosa, ¿no? Porque es algo que identifica a cada uno. Es por eso que la otra pregunta que te quería hacer es qué leyes nos abarcan a nosotros, son las leyes que nos protegen, que nos dicen, "No, bueno, vos podés hacer esto y vos podés creer así, sin que en un lugar te discriminen o se burlen de vos". Eh, Vos lo tenés más claro, vos sos abogado, así que sabés qué leyes a nosotros nos defienden en estos casos en que intentan avanzar sobre nuestras ideas. Claro, sí, sí, sí. Mirá, ante todo lo que voy a responder va a ser una pregunta corta, pero también va a haber una extensión para tratar de aquellos que estén mirando puedan llevarse una respuesta ahora con el video. La respuesta corta es que yo como escritor he redactado diferentes artículos sobre esto y los invito a buscarlos después. La mayoría están subidos en la página de academia.edu. Es una red social para profesionales muy buena que necesitan simplemente tener una cuenta de Gmail para vincularse, que es gratuita, y la descarga en PDF es gratuita. Yo ahí subo mayormente todos mis artículos, así que si quieren profundizar en eso, les va a convenir ir a buscar ahí. Además de eso, yo he redactado para padres y para docentes y también para médicos diferentes notas que están vinculadas con objeciones de conciencia, con notas de no autorizo a mis hijos a tal cosa. Ahí anotaron Academia Edu, buenísimo, muchas gracias. Los invito a buscarlo, en este caso en Google tendrían que buscarlo con mi nombre, Elías Badalasi, Academia Edu, y ahí les va a figurar mi perfil, y dentro del perfil van a estar todos los archivos para que los puedan descargar. Yo trato de subir cada vez que escribo algún artículo nuevo y como les decía hay varias notas, sobre todo hay notas de objeción de conciencia que son muy importantes, que me han pedido médicos para no tener que ser obligados a practicar abortos y me han pedido docentes para no tener que ser obligados a enseñar, primero que el aborto es un derecho, lo cual es una aberración, no lo es, pero además a tener que enseñar dentro del punto de vista de la educación sexual con perspectiva de género o con ideología de género, lo cual es parte de la lucha, pero a los cristianos, y creo que este mensaje también está llevado a aquellos,
realmente es un peso enorme, es una tarea bastante difícil de poder sobrellevar a la hora de enseñar. Por ejemplo, de que desde el año 2012 hay una ley en Argentina que se llama Identidad de Género y se debería enseñar porque es una ley y termina siendo una aberración totalmente contraria a nuestras creencias. Entonces, para evitar eso, aquellos que sinceramente me dicen, Elías, yo esto no lo puedo enseñar, no lo puedo combatir, bueno, están las objeciones de conciencia para que no lo hagan. Y es muy útil, y dentro de la objeción de conciencia son notas largas, son notas de 9 páginas, de 12 páginas, donde ahí está toda la normativa, están todas las leyes. Ahí realmente es donde van a poder ir a leer todo lo que les puede llegar a ser útil en todo esto. Ahí vi que pusieron mi perfil de Academia Edu, así que buenísimo, muchas gracias. Los invito a buscarlo. También hay notas referidas a los padres, para que ellos, dentro del ejercicio de lo que antes era la patria potestad y hoy se lo conoce como la responsabilidad parental, puedan representar a sus hijos ante la escuela y decir, yo no autorizo que le enseñen esto a mis hijos. Esto se pueden plantear ante la ideología de género y ante la ESI en general. Hay padres que directamente no quieren que se les dé ESI y bueno, tienen la posibilidad de hacer este planteo. Y también he redactado una nota en contra de la ley Micaela, que no sé si alguno está un poco al tanto, pero la ley Micaela es una ley que lamentablemente usa mal el nombre. Micaela había sido una chica violada que fue asesinada, y la ley no tiene nada que ver, la ley es para enseñar sobre transexualidad en el ámbito público. Entonces es nefasta, es terrible, es una ley que se votó con un fin y lo que se terminó haciendo es otro propósito totalmente contrario. Entonces aquellas personas que sean del Estado, que no quieran ser instruidas y enseñadas o adoctrinadas, que es nuestra manera de decirlo, en ideología de género por medio de esta ley, también tienen una nota de objeción de conciencia. Ahora, para responder, menciono una o dos leyes. Por supuesto tenemos la Constitución Nacional como la norma primordial. Después tendrían que leer la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley aprobatoria de la Convención de los Derechos del Niño de Argentina, la ley de Argentina. La convención es un tratado internacional, pero la ley de Argentina que aprueba esa convención es muy importante también. El artículo 2 de esa ley dice que niños es desde la concepción, así que ahí rompe cualquier tipo de esquema que diga que no existe vida desde la concepción, que no son niños, que son fetos, que son otra cosa. No. La propia ley de Argentina dice que son niños. Después, respecto a los menores de edad, a los educandos y la protección y la defensa que tienen los padres, les recomiendo ir a buscar, leer otro tratado internacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí específicamente lo tengo acá anotado, es el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice textual, dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Entonces ahí tenemos claro el mensaje de que los padres tienen una protección y por eso pueden ejercer esta patria potestad, por eso pueden ejercer la responsabilidad parental y salir a defender a sus hijos por medio de estas notas. Y también el Pacto de San José de Costa Rica, un pacto muy importante. El artículo 4.1 protege la vida desde la concepción también, y el artículo 12.4 dice, y esto lo leo textual: los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces ahí claramente tenemos una fuerza muy importante para utilizar, que es la ley, que es normativa. Hoy en día la gran mayoría de estas cosas son incluso más altas que cualquier disposición que quiera hacer el Ministerio de Salud en el caso de los médicos o el Ministerio de Educación en el caso de los docentes. Y te sumo algo más, la 26.150 es la Ley de Educación Sexual Integral. En el artículo 5 dice: cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural en el marco del respeto a su ideario institucional y las convicciones de sus miembros. Ahí hay tres cosas que hay que tener en cuenta. Uno es la realidad sociocultural. Si dentro de la realidad sociocultural de los alumnos hay muchos cristianos, se deberían adaptar todo tipo de enseñanza a la realidad sociocultural. Se debería adaptar a la realidad que demuestra que son todos chicos cristianos que tienen
una, eh, una idea, digamos, enseñada en relación a cierto sentido. Después, otra de las cosas que menciona muy importante es el ideario institucional. Si es una escuela religiosa, lo más lógico es que el ideario de la institución sea un ideario a favor de la vida, a favor de la familia tradicional. Ahí tenemos otro refuerzo. Y después habla de las convicciones de los miembros. Ahí podríamos abarcar, por ejemplo, las convicciones que tengan los docentes, que tengan los directivos, que tengan los padres de los chicos que van a la escuela. Entonces, ahí nos encontramos, esto va muy vinculado con la realidad sociocultural, de que se deba enseñar de una manera que no entorpezca a los chicos, que no los haga confundir, ni nada por el estilo. Entonces, bueno, esas serían las mejores herramientas para tratar de enfrentar esta problemática desde ese punto de vista. Y bueno, obviamente hay que decirles de que esto es ir a dar pelea directamente, porque después de esa nota seguramente contesten, después haya que tratar de resolverlo. Yo he estado asesorando, esto sí lo hago como abogado, he estado asesorando familias. Las notas son gratuitas, por supuesto, pero después hay que profundizar en cada caso en concreto. Y bueno, es un tema complicado, es un tema complejo, que es ir a la lucha, a veces hay que ir ante la justicia. Te cierro con esto en la respuesta, porque ya les digo, después les conviene ir a leerlo, lo que les conviene buscarlo, y ahí tienen páginas y páginas de argumentos. Hay un artículo del Código Penal que habla de la corrupción de los menores. Entonces, esto se tiene que vincular con un informe que hizo un psicólogo, que es Ezequiel Baigorria, que es un gran amigo. Con él estamos escribiendo un libro, de hecho, aprovecho para decirle a la gente que dentro de 1 o 2 meses sale nuestro libro. Ezequiel Baigorria en este informe dijo que todo el contenido de la ESI, por ejemplo, es corruptor de menores, es plausible de corromper a los menores. Es un contenido que puede llegar a llevarlos a los chicos desde el voyeurismo hacia el exhibicionismo. Entonces estamos hablando de peligros psicológicos, pero también estamos hablando hoy comercialmente de categorías de pornografía. Estamos hablando de cosas muy peligrosas. Es a dónde te puede llevar el material con el que están dando en las escuelas. Eso vendría a ser la consecuencia. Entonces, ¿qué es la conclusión que saca este psicólogo? Él dice, esto es corrupción de menores, directamente. La ESI es corrupción de menores. Por lo tanto, se puede citar un artículo del Código Penal que habla de la corrupción de menores y hacer una denuncia penal directamente a la escuela, a los directivos, a la docente, hacia quien sea que esté enseñando en este sentido. Repito, es ir a confrontar, esto ya es una denuncia penal, es ir a juicio, pero bueno, son las herramientas que hoy en día tenemos y es lo que se puede hacer. Bueno, sí, muy bien, es importante que hayas explicado eso, ¿no? De qué nos defiende a nosotros, en nuestra postura, obviamente, porque claramente cuando uno hace un comentario que puede ser ofensivo, porque nadie está exento de equivocarse, hace un comentario que puede ofender a una persona, cualquier persona que conozca las leyes de identidad de género te va a saltar con la Constitución. Entonces está bueno que nosotros, los cristianos, nos podamos defender con argumentos realistas. Los que no te creen en Dios no te van a escuchar el argumento religioso. Pero está bueno esa parte de la Constitución que dice, bueno, vos pensás así, hay leyes que te avalan, que te permiten a vos pensar así sin necesidad de que alguien se burle de vos. Y la otra, bueno, o sea, con el pie de está bueno lo que hablaste de, si no en las escuelas muchos te dicen, si vos sos creyente, en las escuelas públicas, ¿no? Porque yo hablo de experiencia personal porque me pasó ir a una escuela en donde la directora estaba muy de la mano con todas estas nuevas perspectivas que están saliendo, y muchos de los argumentos eran, bueno, pero si vos crees en Dios, ¿por qué no vas a una escuela cristiana, no? ¿Y por qué no puedes ir a una escuela pública en donde se respeten todas las posturas? Y con eso te quería hacer la otra pregunta que era para el que no conoce, ¿en qué consiste la secularización de la Iglesia y el Estado, ¿no? ¿En qué consiste esa idea de separar la Iglesia del Estado? ¿Y por qué quieren separar la Iglesia del Estado? Sí, bueno, eso es bastante complejo. Acá obviamente tenemos que ver en qué posición nos paramos o nos sentamos en relación a eso,
porque la secularización, como decís vos, de la Iglesia y del Estado es básicamente romper relaciones, todo tipo de relaciones, al menos relaciones políticas vinculantes, entre lo que es las iglesias y entre lo que es el gobierno. Pero ahí tenemos una pequeña complicación porque es desde qué posición nos ubicamos. Si estamos hablando de los cristianos evangélicos en principio no tienen ninguna relación oficial, digamos. No tenemos absolutamente nada que nos vincule con el Estado, ni siquiera estamos recibiendo subsidios, ni mucho menos, por ser iglesias. O sea, lo que se puede recibir a veces es toda ayuda social que es de tránsito, es recibís una bolsa de comida y vas y la donás. Eso sí puede llegar a ocurrir en relaciones con algún gobierno que trate de trabajar en cuanto a la política social. Pero después otro tipo de vinculación, hoy los cristianos evangélicos no tenemos. Lo que sí puede haber individualmente es la búsqueda política, perdón, de algún cristiano que intente meterse en política, y eso a veces nos deja mal parados y a veces no. O sea, depende también mucho de la individualidad y profesionalidad de esa persona y sobre todo de la espiritualidad de aquella. Pero después tenemos la otra posición, que es por ejemplo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica sí tiene una distinción en particular, está protegida por la Constitución, está considerada como un ente público. Por ejemplo, la IGJ, solo por mencionarlo, después si querés lo hablamos un poco, no puede afectar a las iglesias católicas. No puede directamente. ¿Por qué? Porque la regulación, la normativa en Argentina, dice de que son entidades públicas. Entonces, la Iglesia Católica pasa por otro lado, pasa por otro ambiente. Vendrían a ser, casi te diría, como el propio Estado o las sociedades del Estado. Es algo distinto que trabaja en otro ámbito. Sé que si algunos católicos me estarán escuchando, dirán es un disparate lo que está diciendo, pero estoy tratando de acomodarlo para demostrar de que realmente somos algo distinto. Las iglesias que hoy en día son asociaciones o que también tienen fundaciones, realmente están vinculadas con lo que se conoce dentro del derecho comercial como asociaciones civiles, como fundaciones sin fines de lucro, como ONGs, pero no son algo estatal, son algo, justamente una ONG es una organización no gubernamental, entonces es algo separado, es algo distinto. La Iglesia Católica no, la Iglesia dentro del derecho, no me acuerdo muy bien qué artículo, cualquier cosa se los puedo buscar si después me lo quieren pedir, pero no está diferenciada de lo que es el Estado. Entonces, la búsqueda de la separación en ese sentido de la Iglesia y del Estado, para mí en cierta forma es una posición para tratar de derribar ciertas estructuras, debilitar, pero también hacer un juego político, es tratar de llegar a diferentes arreglos que lamentablemente terminan siendo cosas desastrosas en la realidad. Nos encontramos con la izquierda presionando para buscar la separación de la Iglesia del Estado, cuando en realidad se supone que somos un país laico. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieren buscar? ¿Quieren destruir las iglesias? ¿Quieren eliminarlas? ¿Quieren quitar los subsidios? Ahí sí, la Iglesia Católica en su momento durante mucho tiempo recibió subsidios. Tengo entendido que ahora ya no, por orden directamente del Papa de decir no reciban más. Pero si uno se pone a pensar y analizar, bueno, ¿qué están tratando de lograr? En realidad está recontra separada la Iglesia del Estado. No puede ser de que un gobierno que apoye el aborto, como fue parcialmente el anterior y como es a fondo se pueda llegar a considerar de que está vinculado con el Estado, la Iglesia. Eso es imposible. La separación ya ocurrió hace mucho tiempo. Pero bueno, yo creo que están yendo aún más. Yo creo que están tratando de prender fuego a las iglesias, están tratando de hundir todo tipo de credo, están tratando de secularizar incluso el punto de vista institucional del ámbito administrativo. O sea, esto ha ocurrido en el norte. En el norte la mayoría de los organismos públicos
tenían una virgencita o tenían cosas colgadas en el ámbito público, en algún edificio, eso lo sacaron todo. Las escuelas, la mayoría de las escuelas, sean católicas o no, tenían una cruz colgada, porque allá en el norte es muy católico, y eso por decisión política lo sacaron todo y la gente quedó destrozada, porque les arruinaron la cultura que ellos tienen. Entonces yo creo que están yendo hacia eso, están tratando de, en cierta forma, destruir a la sociedad desde adentro, desculturalizarla en cierta forma, y tratar de quitarle sus propias tradiciones, de tratarle lo que ellas son por lo que son. Creo que están apuntando hacia eso, una sociedad que no tenga una fe común, que no tenga una tradición, que no tenga una cultura, que no tenga una familia fuerte, es una sociedad totalmente endeble, es una sociedad que viene cualquiera de afuera y te la mueve como quiere. Yo creo que están llevando hacia eso. Sí, no, es cierto lo que decís, intentan derribar un pilar importante en cualquier sociedad que es la creencia. Y obviamente todos entendemos el fin, ¿no? De derribar el pilar de la iglesia, de las creencias. Muy cierto que se está intentando desarraigar, ¿no? La cultura cristiana, la cultura católica, cualquier religión que tome a Dios, ¿no? Como ejemplo. Y esa es la otra pregunta que quería hacer, ¿no? ¿De qué manera afecta la perspectiva de género en la libertad de cátedra de las universidades públicas? Porque si bien, bueno, como ya hablamos de la secundaria, ahora en las universidades públicas nacionales hay un nuevo derecho, una nueva ley que les habilita a poder formular y cambiar todos los materiales y inclinarlos hacia la perspectiva de género. ¿En qué afecta eso a las universidades públicas del país? Bueno, lamentablemente en todo, o sea, acá nos encontramos sí con un conflicto que podría llevarse a lo legal si alguno se anima a llevarlo a cabo, pero realmente la libertad religiosa de nuestra Constitución y los tratados internacionales nunca se terminó de sacar, o sea, eso es algo que hoy en día lo tenemos. Sin embargo, pese a tenerlos, cada vez nos van metiendo más y más y más porquerías, nos están metiendo cada vez más y más ideologías, como están escribiendo ahí en el comentario, que terminan de, en cierta forma, cuestionar el status quo que se vino conformando desde siempre. Están tratando de cuestionar lo mismo que en su momento se votó y que quedó en la Constitución, lo que se votó en cuanto a los tratados internacionales. Están tratando de cuestionar absolutamente todo para tratar de llevar poco a poco a creer de que eso es algo antiguo, de que eso es algo arcaico, que eso es cosas de dinosaurios, que es algo de que es totalmente contrario a nuestra época y que se tiene que empezar a tolerar de una manera diferente. Entonces, si bien en lo formal nosotros todavía tenemos la libertad religiosa y la libertad de cátedra por la misma palabra debería permitir de que si uno quiere hablar de religión podría hablarlo porque hay libertad de cátedra, cada vez están utilizando más, y esto ocurrió a mi modo de ver desde el 2012 en adelante en Argentina más a fondo, que es cuando salió por un lado dentro de la perspectiva de género la ley de identidad de género, y dentro del punto de vista del aborto salió el fallo FAL. Ese fue un año que fue desastroso en el punto de vista jurídico y en el punto de vista legal. Entonces nos encontramos con la ley de identidad de género y nos encontramos con un fallo que permite los abortos en Argentina. Cada vez más desde ahí empezaron a meterse utilizando un mismo argumento que es la discriminación. Es empezar a decir, si vos tenés una opinión religiosa que separe a una persona de la otra, entonces lo estás discriminando. Si vos tenés una opinión en la cual vos consideres que unos son salvos y otros no, estás discriminando. Lo que están haciendo básicamente es bajar de lo espiritual, de lo inhumano en cierta forma, de lo supranatural, a lo natural cualquier tipo de religión. Y ahí nos metemos en un problema, porque si bien la Biblia pudo haber sido escrita por hombres, ha sido totalmente inspirada por Dios. Entonces, lo que dice ahí nosotros no lo podemos corregir. Lo que dice ahí nosotros lo único que tenemos que hacerlo es aceptarlo, entenderlo, promoverlo. Uno se acepta, por ejemplo, a una persona que venga con algún tipo de
de trastorno de su identidad, problemas con su perspectiva, problemas incluso con su orientación sexual, pero luego se lo ayuda, digamos, como lo que hizo este pastor, que fue un gran ejemplo, se los ayuda en ese proceso para poder recuperar su identidad original, para poder reestructurar su vida, para poder salir de esas depresiones y de todas las cosas que le van pasando. Y de una forma u otra, ellos mismos deciden dejar, por ejemplo, abandonar la homosexualidad. Entonces, uno no puede dejar de promover eso, no puede dejar de hacerlo porque es nuestra propia esencia, y cuando uno les habla de Dios y les enseña de Dios, ellos mismos se dan cuenta qué es lo que ocurre con el Espíritu Santo, y aquellos cristianos que lo estén viendo se van a dar cuenta, es la convicción de pecado. Entonces ellos mismos se dan cuenta que quieren cambiar, uno no los está forzando. Ahora, todo eso no lo entienden o no lo quieren entender aquellos que nos persiguen. Lo que nos dicen es: si vos estás plantando esta postura, entonces estás discriminando. Pero yo creo de que realmente es algo desastroso, de lo cual vamos a tener que seguir luchando, y me parece de que es algo que lamentablemente va a ir cada vez de mal en peor, pero tenemos que plantarnos firmemente en esto, porque es como si vos estuvieras hoy en día ya no se usan mucho los colectivos por el tema de la cuarentena, pero es como si estuvieras en un costadito de un colectivo viajando, que todos los estudiantes lo hemos sufrido, y poco a poco va subiendo gente y vos te vas corriendo, y va subiendo gente y te vas corriendo y quedas apretado. Llega un momento en el cual no te podés mover más. Eso más o menos es lo mismo que están tratando de hacer con nosotros. Uno tiene una libertad, que esa libertad te deja moverte y hablar con todos y ayudar y demás, y esa libertad te van cada vez apretando más. Te dicen: la libertad la tenés, pero siempre condicionada, siempre relacionada con no llegues a discriminar a nadie. Es una libertad, pero no podés discriminar. Vos decís: no estoy discriminando, los estoy ayudando. No, pero no podés decir eso. Y si no te censuro, que es lo que mayormente ocurre, y si no te denuncio, y si no tengo una Gestapo 2020, que es el INADI, que te termina persiguiendo, que te mete multas y que encima te denuncia, aprovechándose de leyes que se inventaron para proteger a las personas, que son leyes antidiscriminación, leyes que se deberían usar para evitar el bullying, se están usando en realidad para perseguir a los cristianos. Entonces, bueno, ese es el panorama que tenemos hoy en día, pero lo tenemos que enfrentar de la manera más seria posible, y tenemos que tratar, déjame ver qué hora es, me quedan 10 minutos, después tengo otro compromiso, eso lo aviso por las dudas. Tenemos que tratar de buscarle la vuelta para demostrar de que los cristianos somos ciudadanos, que tenemos el ejercicio civil hoy en día, un ejercicio cívico muy importante, que los cristianos también votamos, que los cristianos también somos parte de aquellos que levantamos la economía, y tenemos que demostrar también de que la ayuda social que hoy en día la Iglesia está dando es muy importante. Entonces, si nos van a andar cuestionando como nos están cuestionando, si nos van a andar sesgando, si nos van a andar aprisionando, como poco a poco se nota que lo vienen haciendo, está pasando en las escuelas, está pasando en las universidades, en parte está pasando en las iglesias, bueno, en un momento deberíamos decir basta, pero tenemos que decir basta todos. Si no, es atacar al rarito y los demás miran de lejos. Entonces, bueno, es un llamado también a que nos levantemos todos juntos, y aquel que salga a reclamar, que los demás lo apoyen y lo sustenten. Es una pelea dura, pero bueno, eso es lo que tendría para decir. Sí, sí, no, está perfecto lo que dijiste, le estás dando una mirada amplia que muchos necesitan, porque muchos no entienden cómo abordar este tipo de situaciones, porque obviamente el Estado no les va a brindar herramientas, y lo que está pasando con el Estado es aberrante, ¿no? Se está corrompiendo claramente la sociedad con todas estas posturas. Y la última pregunta para cerrar, que es algo que creo que les interesa mucho, es cómo afecta la ESI. Porque sabemos bien que la ESI ahora es aplicable en el nivel inicial, que es jardín de infantes como lo conocemos nosotros, ¿no? Y eso cómo puede afectar a la mente de un menor que todavía no tiene forjada una identidad, y por eso todos entendemos, los que entendemos de eso, sabemos que lo hacen por eso. Porque claro, al no tener una identidad forjada, es más moldeable, ¿no?
Sí, bueno, a ver, eso yo lo conozco porque lo he estudiado, pero aclaro por las dudas, yo soy abogado. Estas cosas son buenas charlarlas con especialistas, con psicólogos, con médicos, con alguno que tenga un doctorado en relación a eso. Pero bueno, yo por haber trabajado en todas estas cuestiones conozco la respuesta y la brindo. Hay una parte del cerebro que se llama corteza prefrontal lateral. Esto ya lo ha respondido, por ejemplo, el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, que es un genio en este sentido. La corteza prefrontal lateral es una parte del cerebro que no se desarrolla sino hasta después de los 18 años. Se cree de que tarda en desarrollarse más o menos en su totalidad hasta los 25 años, lo cual nos lleva a creer de que hay muchos jóvenes que hoy en día no tienen totalmente desarrollada esa parte del cerebro. Esto es normal, esto es biología, esto no es una discriminación a los jóvenes porque no tienen desarrollada una parte del cerebro. Esto nos pasa a todos nos pasó. Entonces, aquí quiero concluir con esto. Pensemos en esto. Si hay una parte del cerebro, casualmente la corteza prefrontal lateral, lo que hace es ayudar al adulto en la toma de las decisiones. Si un adulto toma conscientemente una decisión y sabe las consecuencias para su vida, seguramente la corteza prefrontal lateral estuvo moviéndose, desarrollándose, estuvo trabajando al momento de tomar esa decisión. Eso como para que la gente lo pueda entender. Si un menor de edad toma una mala decisión, lo más probable es que esa parte del cerebro todavía no estuvo desarrollada, entonces todavía no cometió este ejercicio de trabajar y terminó tomando una decisión sin pensar. Esto es común y esto pasa. Entonces, si llegamos a estas conclusiones de que se necesitan por lo menos 18 años o más para tomar una buena decisión, ¿cómo le vamos a hacer creer a los chicos desde jardín de infantes, por ejemplo, que existen más de dos sexos, que cada uno puede decidir el sexo que puede llegar a tener, de que vos naciste hombre, pero quizás no lo seas, que empieces a experimentar con tu cuerpo, que empieces a tomar decisiones por tu propia cuenta, no importa lo que te diga papá y mamá, no importa lo que te diga el pastor, no importa lo que te diga la iglesia, no importa lo que digan en tu casa, lo importante es lo que vos decidas hacer. ¿Cómo vamos a tratar de creer de que eso no afectaría a una persona que todavía no está desarrollada para tomar una decisión? Entonces, si comenzamos tan de chiquitos, como vos mencionabas, el jardín de infantes, el jardín maternal, la escuela inicial, lo que es jardín y después primaria, desde ahí, ya desde chiquitos, van a estar condicionando a los chicos que cuando llegue un momento, una etapa de su vida en la cual tengan que tomar una decisión, la decidan condicionados por lo que se los enseñó. ¿Y qué se les enseñó? Que pueden hacer lo que quieran, que mamá y papá no importa, que no importa cómo hayan nacido, que ellos pueden decidir por su cuenta. Entonces, eso realmente es preocupante. Tenemos la postura bíblica, que es sumamente sabia y muy interesante. En Proverbios está: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y tenemos la postura científica que también nos respalda y es súper interesante, que es lo que decía: el cerebro no está desarrollado para que tomen decisiones. Se cree que los chicos hasta los más o menos 5 o 6 años es la edad justa como para que lo que se les haya enseñado sea parte de su vida para el futuro. Se cree que es una etapa muy importante, más allá de que después, repito, necesitan un tiempo de maduración en la toma de las decisiones. El cómo se les condicionó la vida hasta los 5 o 6 años es lo que los define para después. Mayormente es así y después cuesta mucho revertir eso. Entonces, si en esas edades uno no los instruye en su camino, como dice la Biblia, uno no los instruye en el camino correcto, bueno, claramente se los va a estar instruyendo en cosas cerradas. Entonces van a crecer en un camino disparatado, van a crecer mal. Y eso es realmente lo preocupante. Tenemos futuras generaciones que lamentablemente pueden llegar a estar muy, pero muy afectadas por cómo se les está enseñando hoy la biología o cómo se les está enseñando hoy la percepción de la realidad en ciertas cosas, incluyendo la identidad misma. Hacia eso vamos, lamentablemente. Yo no sé cómo sean las futuras generaciones, pero el panorama es negro, el panorama es muy feo. Tal cual. Bueno, primero, ya como no tenés mucho tiempo, darte las gracias porque a muchas personas les hace falta estas cuestiones
que para nosotros es común conocerlas, pero hay otros que no saben cómo abordar o no tienen los conocimientos. Así que mencionamos, ¿no?, tu página, academia.edu, ahí tienen todos los flyers, afiches y todo lo que ustedes quieran buscar para poder sacarse estas dudas, y también tienen las cartas, ¿no?, Así es, los sí, las documentos que a notas. ustedes les permite que no se vulneren sus derechos, para decirlo así rápido. Así que no, Elías, darte las gracias porque nos ayuda mucho que una persona como vos que sabés, que entendés de esto, les brinde una mano a aquellos que no lo conocen a fondo. Bueno, yo te agradezco a vos, la verdad, muchas gracias, muy buena la entrevista, agradezco a todo Generación Provida por la oportunidad, a Mercedes que hizo el contacto entre nosotros, y a toda la gente que estuvo mirando. Así que bueno, esperemos que se pueda guardar también, que se pueda grabar, así después lo difundimos y bueno, va a ser de bendición para muchos. Eso es lo que esperamos, no esperamos más en realidad, es que podamos ser de ayuda para la gente. Así que bueno, gracias a vos, gracias a todos los que miraron y un saludo muy grande. Nos estamos viendo pronto, espero. Sí, sí, Hasta luego. hasta luego.